dará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todos aquí tenemos problemas, tenemos preocupaciones. Hasta nosotros los jóvenes, a lo mejor ustedes piensan, ellos no tienen nada de qué preocuparse, ellos no tienen problemas, pero en la escuela también o en el trabajo nosotros tenemos problemas, y ustedes también como adultos en sus trabajos, a lo mejor con su familia, o no sé, cualquier cosa. Y Dios en su palabra dice que no nos preocupemos, sino que le oremos primeramente dándole las gracias, porque Él es bueno, y a lo mejor estén pasando por pruebas, estén pasando por lo que sea, pero hay mucho por qué darle gracias a Dios. Ustedes pueden levantarse otro día más, tienen hasta lo más mínimo de la comida. A veces solo hay huevos, pero por lo menos hay comida. Dios quiere que le demos gracias primeramente, y después que pongamos todo lo que nos preocupa en las manos de Él, y como dice el versículo, su paz va a venir a nuestra vida y nos va a ayudar. Bueno, y así es como nos comunicamos con Dios, por medio de la oración, y nosotros podemos escuchar de Dios por medio de su palabra. Aquí dice cómo era Noé. Si me pueden acompañar a Génesis 6, 5. Poderoso es tu nombre, mi Dios. Voy a leer del 5 al 9. 6, 5 al 9. Bueno, y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El 6, por favor. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. El 7, por favor. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Me imagino que aquí todos conocemos la historia de Noé, pero bueno, si no, en este tiempo la tierra estaba llena de mucha violencia y maldad. Y dice que todos corrían a hacer el mal, sus corazones es lo que deseaba. Ellos ya no querían, ya no tenían temor de Dios, ya no querían estar con Dios, solo querían hacer lo malo. Y cuando Dios vio la tierra, se puso triste, y entonces decidió que iba a terminar todo el mundo. Pero en esta generación dice que Noé halló gracia entre los ojos de Jehová. Y bueno, Noé era varón justo y perfecto. ¿Cómo se comunicaba Noé con Dios? Voy a leer Génesis 6, el 11 hasta el 21. 6:11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera.
Y de esta manera lo harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Gracias. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén, gloria a Dios. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Aquí Dios le está hablando a Noé y le está explicando de que cómo iba a ser el arca, le está hablando audiblemente. Le está diciendo que cómo iba a ser el arca y a qué tipo de animal iba a meter ahí, y le da todas las instrucciones. Si podemos también leer el que sigue. El 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios le da las instrucciones y Noé escucha. Noé le hace caso, obedece a lo que Dios le está mandando. Si podemos ir a Génesis 7, voy a leer del 1 al 5. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que son limpios, 1 pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados a unos 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Otra vez Dios se comunica otra vez con Noé, y aquí dice que Noé otra vez obedeció y le hizo caso al Señor. En Génesis 8:13, si podemos ir. Voy a leer hasta el 17. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra.
Aquí otra vez Dios le da instrucciones a Noé porque ya se había secado la tierra. Entonces aquí Dios le manda a Noé que salga y que básicamente que disfruten de la tierra. Entonces aquí otra vez Noé hace caso y así fue la comunicación con Noé y con Dios. Noé obedecía lo que Dios le mandaba. En ese tiempo, como dije, Dios hablaba con gente audiblemente y ahora lo puede hacer, nada es imposible para Él, pero ahora tenemos la Biblia y por medio de su palabra es que Dios se comunica con nosotros. Y tenemos que ser como Él y obedecerle y Él nos bendecirá. La pregunta que sigue dice, ¿hay requisitos para comunicarse con Dios? A lo mejor ustedes digan, oh, es que tengo pecados o no leo su palabra, no oro. Pero Dios no quiere que uno sea perfecto para poder comunicarse con Él. Dios quiere que usted en su peor momento lo busque y ore a Él. Si podemos ir a Hebreos 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si no lo conoce, Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia que no importa cuántas veces usted caiga o usted se sienta que Él no está allí, Dios lo ama con todo y pecado, con todo lo que usted sienta por dentro. Dios sigue siendo el mismo con usted, que lo ama. Si podemos ir a Salmos 51:17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Para comunicarnos con Dios, lo único que Él pide es que tengamos un corazón que reconozca que nosotros somos pecadores y humillarnos ante Él para que Él nos ayude todos los días para poder ser como Él y como Noé, que era justo y varón perfecto porque caminaba con el Padre. Si podemos ir a 2 de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo os oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Básicamente eso es todo lo que Dios quiere para poder comunicarnos con Él. Que nos arrepintamos de corazón y que le pidamos esa ayuda que necesitamos porque todos somos débiles en nuestra carne. En un momento todos vamos a caer, pero Dios quiere que nos humillemos y le pidamos perdón por todos nuestros pecados. Y la última pregunta dice, ¿cómo se aplica la comunicación que tenía tu personaje con tu vida? Se puede decir que en estos tiempos que estamos viviendo hoy son como los tiempos de Noé. En estos tiempos estamos viviendo tiempos de maldad, de violencia, casi nadie quiere saber del Padre, como en esos tiempos de Noé. Pero como Noé, en mi vida personal, yo reconozco de que sin Dios no soy nadie. Y que sin Él no puedo tener la felicidad verdadera. Y
Yo sé que Dios es bueno. Yo lo he vivido. Dios sí puede sacar a uno de lo más profundo, de que esté, ya sea depresión, lo que sea, problemas en relaciones o en adicciones. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y yo sé que con un corazón humillado, Dios sí escucha. Porque como digo, yo no soy perfecta y yo sé que me falta un camino bien largo, pero en Dios sí les puedo decir de que soy feliz y sí tengo el verdadero gozo que es de Él y la paz primeramente. Y bueno, ese fue mi mensaje pequeño, mi enseñanza. Que Dios los bendiga en esta mañana. Buenas tardes a todos, que Dios los bendiga. En esta, sí, ya puedo decir tarde. Pues en esta tarde me dieron el privilegio de dar una pequeña enseñanza y antes de empezar me gustaría orar rápido, si me acompañan a una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Dios. Gracias por permitirnos abrir nuestros ojos y venir aquí a reunirnos, a adorar tu nombre y a darte toda gloria y honra, Padre Santo. En este momento te pido que seas tú guiándome, Señor, y que seas tú hablando vez mías para que yo dé esta palabra, papá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, pues a mí también me tocó el tema de comunicación, igual como a ella. Y pues empezamos con la misma pregunta de qué es comunicación, ¿verdad? Gracias. Y pues yo me fui primero basada en el internet y pues en el internet me salió que la comunicación es la transmisión de información de un emisor a un receptor. El emisor escucha. No, el emisor habla y el receptor escucha, lee o mira. Entonces, si nos vamos a segunda de Timoteo 3:16. Cuando lo digan, me den un amén. 3:16. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pues ahí también podemos ver que también nosotros, nuestra comunicación también puede ser por las escrituras, ¿verdad? Como está diciendo Jocelyn, que en la palabra de Dios se puede encontrar mucho, que los que vivían antes no tenían esta forma de comunicación con Dios y ahora nosotros somos privilegiados de tenerlas. Entonces la comunicación para mí es un aspecto importante que un cristiano tiene que tener en la vida porque es su relación con Dios y es como uno se comunica con Él y Él nos dice qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, si póngale que uno está tratando de mirar a través de un espejo, pero está sucio y que haya otra persona al otro lado, obviamente que no vamos a poder ver porque está sucio y así mismo implica eso en nuestra vida. Nosotros por no comunicarnos con Dios, cada manchita que tiene ese espejo pues se refleja en nuestras vidas porque son cada vez que uno ignora a Dios, no lee la Biblia, no ora, entonces nosotros tenemos que tener ese espejo limpio para poder oír y escuchar lo que Dios nos trata de decir a nosotros. Y entonces así mismo podemos ver la comunicación entre Abel y Caín. También me tocó esos dos personajes y estudiando, pues les seré sincera, se me hizo un poquito difícil porque no me encontró mucho, me costó encontrar mucho de Abel y Caín, pero con ayuda de las personas pues lo hice. Y si nos vamos a Génesis 4. Génesis 4, ay Dios mío, donde dice 4:1,
Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Vamos a parar un momento. Y pues ahí empieza la historia de Caín y Abel, donde Eva dio a luz a ellos dos, y pues ahí nos dice que Caín fue labrador de la tierra y Abel fue pastor de ovejas. Y ahí pues nos empezamos a ver cómo Caín y Abel fueron creciendo, y pues mientras yo estaba leyendo, la Biblia no mucho habla de su niñez o su adolescencia, solo es poquito que nos habla de ellos dos. Pero también podemos ver ahí que hubieron dos diferencias entre ellos dos, que Abel era el hijo más, podemos decir, más tranquilo, y ya pues Caín era un poquito diferente. Entonces ya después yo me puse a pensar cómo es que ellos dos tuvieron comunicación con Dios, ¿me entienden? Porque en la Biblia yo no mucho miré que decía que Adán y Eva le hablaban a ellos dos de Dios. No vinieron y les dijeron a ellos, la Biblia, Dios es esto y acá. Adán y Eva no tenían eso por el pecado que habían cometido en Edén. Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué o para qué Abel y Caín rindieron ofrendas hacia Dios? Y me hice esa pregunta porque no sé si fue para volver a la tierra a Edén, o porque querían conocer más a Dios. Entonces la Biblia no mucho nos indica la razón específica, pero me puse a pensar y pues dije, de plano Dios le tocó el corazón a Caín o a Abel y les puso eso en su corazón de rendir ofrenda ante Dios, porque ellos querían escuchar la voz de Dios, o querían tener una vida cristiana conforme a Dios puso, porque Adán y Eva no tenían esa comunicación con Dios de plano tenían vergüenza por lo que ellos habían hecho y decepcionaron al Señor. Y si vamos a Génesis 4, 3 al 5, nos dice, ahí sigue diciendo: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces ahí podemos ver dos tipos de ofrendas que tuvieron ellos dos. Abel siendo el que dio lo mejor, él dio lo mejor que él tenía, sin poner pero, sin nada. Y Caín pues solo dijo, bueno, tengo esto, ya pum. Es como si solo quería salir de compromiso. Entonces yo seguí ahí leyendo y me puse a pensar que ahí tenemos dos ejemplos. Y esos dos ejemplos pues los basé a la vida ahora más moderna. Y me pregunto, ¿qué ofrenda le voy a rendir a Dios? ¿De corazón o por salir de compromiso? ¿O solo vengo aquí a la iglesia porque mis padres me traen, o porque quiero que los hermanos miren, ¿me entienden? Entonces ahí miramos que Abel tuvo un corazón genuino y sincero, y sí quiso rendir esa ofrenda agradable ante los ojos de Dios. Entonces son dos ejemplos que impactan mi vida, porque son dos caminos que uno de cristiano puede tomar: rendir todo a Dios de corazón, o hacerlo nada más de compromiso. Y pues ahí miramos que no las dos ofrendas fueron suficientes para Dios. Solo la de Abel Dios miró con agrado y la de Caín no. Entonces después seguimos viendo en más adelante, y nosotros como cristianos tenemos que tener esa ofrenda gratuita ante Dios. Tenemos que anhelar, tiene que salir desde el fondo de nuestro corazón y buscar la presencia de Él, así como muchos personajes de la Biblia anhelaron tener la presencia de Dios, buscar de Dios y todo esto. Nosotros tenemos que anhelar todo eso, porque Dios nos quiere a nosotros que lo busquemos a Él, que reconozcamos que sin Él no podemos vivir. Entonces ahora pues yo también me pregunto,
¿Cómo podemos tener esa comunicación con Dios? O sea, ¿cuáles son los requisitos? Y obviamente que en el Viejo Testamento pues los requisitos eran diferentes. Ellos tenían que dar sacrificio o dar de su mejor ganado, y las cosas eran más materiales. Entonces ahora en nuestros tiempos Dios lo único que quiere es un corazón humillado delante de su presencia, que sea sincero y que estemos dispuestos a que Él controle nuestras vidas, a que Él tome decisiones por nosotros. Entonces, para mí los tres requisitos serían la oración, leyendo la Biblia y teniendo un corazón humillado delante de la presencia de Dios. Entonces, si nos vamos a Jeremías 29:12. Dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Como está diciendo Jocelyn, Dios no quiere que seamos perfectos o vamos a decir, oh, porque pequé, no le voy a hablar a Dios porque me da vergüenza que decirle a Él y de todo. No, Dios siempre está escuchando nuestro gemir. Dios concede las peticiones más profundas de nuestros corazones, no importando que hayamos hecho. Lo único que Él dice es que no pequemos más, que no volvemos a cometer los mismos errores. Y si también me pueden acompañar a Salmo 145:18. Dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces ahí miramos que Dios es un Dios de misericordia y que Él, por tanto amor que Él tiene hacia nosotros, no importa lo que nosotros hagamos, porque Él siempre va a estar ahí para nosotros. Él es nuestro amigo fiel, el que nunca nos deja, y nosotros tenemos que aprender a acudir a Él en las buenas y en las malas, porque Él nos creó, Él siempre ha estado ahí para nosotros. Y si podemos regresar otra vez a Jeremías 33:3. Nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocen, que tú no conoces. Entonces nos sigue diciendo que si nosotros clamamos a Él, oramos a Él, Él nos va a enseñar todo lo que nosotros tenemos que aprender. Nos va a enseñar a oír, a escuchar, a saber cuándo es Él está hablando a nosotros y a vivir una vida recta conforme a Él quiere y nos dice su palabra. No solo pidamos, cuando vamos a orar, no solo tenemos que pedir recompensas, ¿me entiende? Porque muchos piensan que uno ora y dice, Dios dame esto, Dios dame lo otro, y no tiene que ser así. Nosotros también tenemos que aprender a darle gloria y honra a Él, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, pero yo también me hago esta pregunta que muchas veces, que ¿cómo sabemos si Dios nos escucha? Yo me pongo a orar y hay veces me digo, ¿será que estoy hablando conmigo misma o Él verdaderamente me está escuchando? O hay veces que hago preguntas y no encuentro respuestas. Pero lo importante ahí es leer su palabra, ¿me entienden? Que sinceramente me cuento yo que es algo que es difícil de hacer, es apartar tiempo para escudriñar las palabras de Dios. Y si nos vamos a 2 de Timoteo 3:16-17. Dice, fue el primer libro que leí al pensar la predicación. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
ahí tenemos la respuesta. Si nosotros estudiamos la Biblia y leemos y apartamos tiempo para Él, pues las preguntas que nosotros tenemos van a ser respondidas, pero el punto es que tenemos que apartar tiempo para Dios. Y como estaba diciendo yo, no es solo de venir, sentarse y leer la Biblia, uno tiene que analizar, y mi mamá me lo dice. Cuando yo le digo, mira, mamá Evelyn, fíjese que miré este versículo y me gustó, y ella me dice, ¿lo meditaste? ¿O te pusiste a pensar en lo que está diciendo? Y tiene razón, porque uno lo puede leer y el versículo puede ser hermoso, porque la palabra de Dios es bonita, la escritura, pero otra cosa es que uno se ponga a pensar y uno lo ponga en su vida, y uno venga y reaccione y escuche la voz de Dios, no solo lo lea y esté completamente ignorando la palabra de Dios. Entonces, esa es una diferencia entre escuchar y también leer, porque nosotros escuchamos que nos leen las palabras de Dios a nosotros, pero también uno tiene que apartar tiempo para escudriñar su palabra. Entonces, la comunicación no solo es de hablar o mirar lo que otra gente nos está tratando de decir. Dios también dice que el importante es oír, porque si uno, póngale que están hablando con una persona y uno da una respuesta que uno no ha puesto oído a lo que ellos nos están diciendo, pues vamos a dar una respuesta totalmente diferente. Y si nos vamos a Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí tenemos donde la Biblia nos dice que la fe y todo viene por el oír. Si nosotros escuchamos y tenemos fe en lo que Dios nos está diciendo, pues todo es posible, porque para Dios nada es imposible. Y si también nos podemos ir a Hebreos 11, que habla sobre la fe. Y dice, es pues la fe la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. El 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahí viene hablando referente a mi personaje, que dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces ahí miramos, porque yo me hacía esa pregunta, que cómo Abel le supo darle lo mejor a Dios. Él tenía fe de que Dios iba a ver su ofrenda con agrado, él tenía fe de que Dios lo iba a bendecir, y así mismo tenemos que ser nosotros, que no solo el sacrificio que nosotros hacemos aquí viniendo los jueves noches, ese es un sacrificio que Dios ve, y nosotros tenemos que estar con la certeza de que Dios más adelante va a premiar lo que nosotros le estamos dando a Él y el tiempo que nosotros estamos apartando para Él. Hay muchas formas para comunicarnos con Dios, pero para mí las tres son la oración, leyendo su palabra y teniendo un corazón dispuesto. Porque si uno no tiene un corazón dispuesto, entonces no vamos a alcanzar esa madurez que Dios quiere, porque lo estamos haciendo forzadamente, y a Dios no le gustan las cosas forzadamente. Por eso Él toca la puerta de nuestro corazón para ver si nosotros estamos dispuestos de escuchar, y no solo de escuchar, también tenemos que obedecer la palabra de Dios. Si nosotros sabemos que Él nos está hablando, pues no es de ignorar su voz. Y pues ahora la última pregunta queda, ¿cómo implica este tema a mi vida? Y sinceramente pues implica demasiado, porque yo he sido una que, pregunto, digo, ¿Dios me está escuchando? ¿No? ¿Cómo encontrar respuestas? Y hay veces que yo ignoro la voz de Dios, pero al frente me va mal. ¿Por qué? Porque elijo el camino que Dios no quiere. Entonces ahí donde yo les digo que no es solo de escuchar. Si Dios está diciendo que hagas esto, es porque tienes que hacer eso. No es que vengas y lo vas a hacer a tu manera. No, es como Dios lo dice. Porque Él fue el que te creó, y Él sabe el futuro, y Él sabe qué
cuáles las decisiones y cómo van a impactar en tu vida. Y si podemos ir a Proverbios. A Proverbios 23:9. Dice: no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Y eso yo me junto ahí, implica demasiado, porque hay veces que nosotros sí tenemos oídos necios. No queremos escuchar la palabra de Dios, o la escuchamos y no la ponemos en práctica. Entonces tenemos que aprender nosotros que la comunicación no solo es de oír, sino que es también aferrarlo a nuestras vidas. Si Dios nos habla, nosotros hacemos. Si Dios nos enseña algo, nosotros hacemos conforme Él nos está enseñando, no conforme nosotros queremos. Y también ahí en Hebreos 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Nosotros tenemos que tener ese corazón humillado ante la presencia de Dios, porque así nosotros vamos a seguir ese camino recto que Dios quiere. Vamos a seguir recto y vamos a vivir una vida conforme Dios quiere que nosotros vivemos. Entonces, y también ahí en el mismo Proverbio 23:19 dice: oye, hijo mío, y sé sabio, y enderece tu corazón al camino. Entonces, sí, al final de todo esto, pues la comunicación es una gran parte para nosotros como cristianos en los caminos de Dios, porque nosotros podemos venir a la iglesia, dar nuestras ofrendas, leer la palabra de Dios, pero si no tenemos esa comunicación constante con Dios, pues no sabemos qué estamos haciendo. Solo venimos a la iglesia por compromiso, solo nos venimos a sentar acá porque queremos. Y pues así como Caín y Abel fueron dos hombres distintos, pues nosotras también podemos tomar dos caminos, o ser como Abel y tener un corazón humillado delante de la presencia de Dios y tener fe de que Dios es grande, o ser como Abel, que dio todo por compromiso, porque no le importaba y cayó en pecado, ¿me entiendes? Mató a su hermano, y eso es una cosa bien grande, porque y muchas veces nos pasa así a nosotros, no, obviamente no vamos a matar a nadie, pero por hacerlo a nuestra manera, pues Dios nos pone un pare y dice: no, por ahí no. Nos dice: te estoy hablando yo, y nosotros lo hacemos a nuestra manera, y ahí es donde nosotros caemos en pecado, porque si nosotros queremos escuchar la voz de Dios pero no la obedecemos, entonces quedamos en lo mismo. Entonces, para mí esa fue mi tema hoy, que sobre la comunicación, y es importante no solo escuchar, sino que también aferrarlo a nuestra vida. Y le dejo el tiempo al siguiente.